Bueno, en esta parte yo quería explicarles lo que tenía más que ver con la fundamentación teórica. Este es un collage en el que coloqué los principales autores a los que cité, porque realmente cité muchísimos, ya que mi tema era de aprendizaje activo, y el aprendizaje activo está completamente relacionado con lo que es aprendizaje significativo, lo que son estrategias didácticas motivadoras, lo que es el enseñar, aprender a aprender, y también todo lo que tenga que ver con las emociones de las estudiantes, porque si es activo, ellas están involucradas, o en este caso ellas, porque yo observo en colegio de mujeres, pero puede ser ellos también. Y hubo muchos autores a los que pude leer o ver en videos que me permitieron tener bastante teoría de base para mi investigación. En este sentido está Piaget, Vygotsky y también Ausubel, que fueron los principales autores constructivistas a los que cité para mi trabajo. Él es John Berman, que es experto en Flip Learning, pero ¿por qué lo coloqué? Porque cuando yo estaba leyendo su libro acerca de Flip Learning 3.0, hablaba del aprendizaje activo, y esto fue lo que me motivó a mí a realizar mi investigación sobre ello. También coloqué a la autora Coloma, porque ella tiene muchos artículos sobre retos para el profesorado y el cerebro y las emociones, los cuales me sirvieron sobre todo para ver la parte de motivación en el aula, cómo se estaba dando ello, y la interacción docente-estudiante, y también las reacciones de las estudiantes ante este tipo de aprendizaje o de metodología pedagógica activa. Coloqué también al exministro de Educación, Jaime Saavedra, porque él me dio mucha data para lo que era el marco contextual. Sé que esto es más un aspecto teórico, pero ¿por qué lo pongo también aquí? Porque en las noticias en donde yo leía sobre él, sobre lo que él hablaba de la situación peruana, encontré también unos videos en que lo entrevistaban cuando él hablaba sobre cómo era un aprendizaje significativo o motivador para el estudiante. Entonces este video también me dio muchas luces para empezar a realizar primero mi plan de investigación y luego ya mi investigación en sí para mi artículo. Y por supuesto coloqué el currículo nacional, porque en la página 97 a 99 están las orientaciones que dan para las docentes o los docentes en el aula para tener una buena metodología o una de calidad. Y en ese sentido coincidían bastante con lo que yo estaba buscando sobre una metodología pedagógica activa, ya que el currículo tiene un enfoque práctico, constructivista, también un enfoque sociocrítico, la verdad es que combina ambos, y justo la parte de enfoque práctico coincide con lo que un profesor haría con una metodología pedagógica activa, ya que esto responde a un enfoque constructivista y por lo tanto práctico también. Entonces, las orientaciones coincidían mucho con las características que yo buscaba en el aula que observaba. Y el currículo, por lo tanto, también fue una conexión teórica, por decirlo así, con la práctica que yo observaba en la clase. Aquí también tengo algunas preguntas sobre este desempeño, por decirlo así, que es lo de fundamentación teórica, y dice: ¿qué sentido tiene para tu vida profesional aprender a desarrollar la fundamentación teórica? Yo creo que tiene muchísimo sentido, porque la fundamentación teórica te muestra que hay investigaciones anteriores a la tuya que hablan de ese mismo tema y te orientan para tú poder estudiarlo, porque realmente si uno desconoce el concepto, uno tiene que encontrar primero una definición que sienta acorde con lo que va a necesitar, porque también hay muchas definiciones a veces de un mismo concepto, de una misma palabra. Entonces uno tiene que encontrar una que se relacione con el espacio educativo que también está observando o con la investigación que va a realizar, y tiene que ser una fuente confiable que permita a los demás saber que tu investigación está basado en algo o alguien que realmente es un experto en ese tema, que no es solo en este caso la persona que lo está escribiendo, es decir, yo en este caso, que recién estoy iniciándome en esta área, sino que detrás mío hay otros autores como Vygotsky, como Piaget, que son realmente reconocidos por el enfoque constructivista, o por ejemplo la doctora Coloma, que ha estudiado sobre las emociones, que yo no estoy creando esto desde mi mente, sino que estoy relacionándolo con lo que personas que han estudiado mucho acerca de un tema
ya dicen o han escrito en algún artículo. Entonces me parece que tiene mucho sentido utilizar una fundamentación teórica, porque además leyendo yo también comprendía mucho más el tema, que era de aprendizaje activo, y podía realmente identificarlo en el aula en el que estaba. Si no hubiera sabido qué era el aprendizaje activo, yo no podría haber investigado sobre ello. Entonces la fundamentación teórica es muy importante. ¿Cuál es tu aprendizaje más valioso en torno a la elaboración de la fundamentación teórica? Por ejemplo, cuando yo realicé mi marco teórico o marco conceptual, yo creo que mi aprendizaje más valioso fue que una vez que yo encontraba una fuente, esta me llevaba a otras. Por ejemplo, normalmente los artículos tienen bibliografía, entonces de esa misma bibliografía yo partía para llegar a otro artículo y así sucesivamente. Entonces, al principio yo pensaba que era muy complicado, pero mi aprendizaje más significativo es que si uno encuentra un artículo de calidad, probablemente este se haya basado en otros artículos de calidad, de donde también va a surgir mucha más información, va a surgir otros libros, voy a encontrar otros artículos que me sirvan para mi investigación también. Realmente ese es mi aprendizaje más valioso, porque yo ya sabía la importancia antes de este ciclo acerca de lo que la teoría era y lo necesaria que es para cuando uno va a investigar, porque realmente las personas suelen tener muchas ideas, pero si es que no las han contrastado con algo práctico, solo se quedan en ideas. En cambio, las personas a las que uno lee normalmente ya han hecho proyectos. Por ejemplo, si yo leo a Polit, yo sé que él ha hecho un proyecto con personas que están bajas en hierro y él les da hierro. Entonces realmente ha tratado de comprobar si su idea funcionaba, y en esta comprobación ha terminado en conclusiones, las cuales pueden servir para otra persona que está realizando una investigación de este mismo tema, para que no cometa quizás los mismos errores, pero también para que basado en esas ideas pueda pensar en otras que sean quizás mucho mejores. Entonces, realmente, o que sean más actualizadas. Entonces, también ese es un aprendizaje valioso para mí, que las fuentes que son más actuales suelen tener más relación con lo que yo observo en las clases, porque efectivamente mis clases son en la actualidad. Entonces, unas fuentes que sean más actuales contribuyen mucho más que fuentes que a veces son más antiguas y ya resultan obsoletas ante una sociedad de la información actual. Por último, tenemos la pregunta: ¿qué ha sido lo más difícil? ¿En qué crees que debes mejorar? Lo que yo creo es que realmente es importante también tener categorías en lo que es la fundamentación teórica. Por ejemplo, teníamos la ficha bibliográfica, nosotros los del curso de Investigación y Práctica Educativa 5, en la cual nosotros dividíamos también por rubros la teoría que íbamos encontrando. Entonces, había una categoría, por ejemplo, que yo coloqué, que era sobre trabajo cooperativo, que es una estrategia también para el aprendizaje activo, y colocaba ahí las fuentes que eran exactamente para ello. En algunos momentos era complicado porque unas fuentes también las tenía que repetir, porque hablaban de trabajo cooperativo, pero también hablaban de otras estrategias. Entonces no sabía realmente en qué columna ponerlo, y quizás esto también lo debería mejorar. Pero lo que yo más resalto es que uno tiene que ser muy organizado con la fundamentación teórica, y para mí fue difícil al principio porque yo estaba muy acostumbrada a simplemente leer y citar y no organizarlo en ningún lado. Y al principio fue un poco pesado para mí tener que organizar esa información a los autores, pero finalmente me di cuenta de que, aunque en ese momento me había costado tiempo, al final cuando ya realizaba mi análisis fue mucho más fácil porque ya tenía las referencias bibliográficas hechas, solo tenía que copiarlas y no era buscar de nuevo cada link y realizar el APA de este, o buscar en qué página de este artículo estaba, sino que ya lo había hecho previamente y eso era bueno. Solo que durante ese previamente me fue complicado también porque no estaba acostumbrada a organizar la información teórica. También creo que es importante buscar autores que uno entienda, que sean comprensibles para uno, pero que también realmente hayan dominado ese tema o sean expertos o reconocidos, no necesariamente mundialmente, pero siquiera nacionalmente o por alguna institución confiable.